Amigas y amigos empresarios, buenas tardes. Hoy es martes 14 de abril del 2020 y yo soy su servidor Elías Manuel Sánchez Castañeda. El día de hoy vamos a continuar desplegando un tema que habíamos visto en un video anterior. El título de este video es La misión, visión y valores es un faro que guía a las pymes, a tu empresa, durante la crisis y te permite sobrevivir. Ya hemos mencionado en otros videos que las pymes en México tienen muchas debilidades. No manejan bien sus finanzas, por ejemplo, por regla general no tienen un fondo de contingencia y en estos momentos en donde disminuyen los ingresos, esto provoca que estén ante un peligroso problema de liquidez, es decir, que no tengan el efectivo suficiente, ya sea en bancos o en caja, para poder afrontar a sus pasivos, sus deudas, sus compromisos de corto plazo. Pero a estas debilidades se agregan otras amenazas que ya existían desde hace varios años atrás y una que recién ingresó muy fuerte en enero de 2020. Lo que ya venía era que estábamos inmersos en un cambio de época, le llaman algunos autores, en la cuarta revolución industrial, que además estábamos en un momento difícil de la economía mundial y en enero de 2020 irrumpe en todo el mundo el COVID-19, el coronavirus, una pandemia que está obligando a que muchos de nosotros nos mantengamos en cuarentena, que muchas empresas que no son vitales cierren. Esto definitivamente debe verse como un gran problema. Algunos le llamarían a este COVID un cisne negro. Es aquello que nadie sabe qué va a ocurrir, no sabe cómo va a ocurrir, ni lo puede predecir, pero cuando llega nos pone en una situación de crisis. Decían los doctores Don Beck y Christopher Cowan que desarrollaron o complementaron la teoría de la espiral dinámica, que es el comportamiento de los seres humanos, que cuando las condiciones de vida cambian, o sea, algo ocurre que cambian tus condiciones de vida, cambian o puede cambiar los valores más profundos de las personas y por lo tanto su forma de pensar y actuar. Esto implica que la crisis puede convertirse en oportunidad de que las empresas, pyme, de que tu empresa por fin decidan profesionalizarse y dejar de ser las tienditas, los changarritos, los tallercitos que son muy frágiles ante crisis de este tamaño. Para poder enfrentar la crisis debemos tener mapas o ciertas referencias que nos orienten. Nosotros proponíamos un mapa de 14 puntos en donde destacaban que en este momento la cuestión geopolítica y tener una visión empresarial es muy importante, que debemos estar revisando qué cultura organizacional tenemos y qué competencias, o sea, qué habilidades, conocimientos, actitudes y valores tenemos para fortalecer aquellos que necesitemos para salir con éxito de la crisis. Hoy más que nunca es el tiempo de pensar que las tecnologías informáticas llegaron para quedarse en nuestras empresas y que debemos dar ese gran paso a transformar nuestra pyme para la era digital. Cuidado, la seguridad sigue siendo importante, no solo ahorita con la cuestión sanitaria, sino que sigue estando persistente las cuestiones de la delincuencia. Los aspectos legales son más que nunca importante que los ahondemos. Las leyes se hacen para regular y que no caigamos en la regla de la selva donde el chico come al grande. Debemos explorar las normas, las reglas, los manuales para que nos orienten en nuestra vida diaria. Y finalmente tomábamos el modelo de Osterwalder de 9 puntos, que entre algunos de los puntos que nos mencionaba es que tendríamos que estar respondiendo a quién servimos, qué problema tiene ahorita con esto que mencionamos antes de que cambia o puede estar cambiando nuestros valores. Se abren oportunidades
para que mucha gente, muchas empresas estén dispuestas a aceptar nuestros servicios. Pero tendríamos que darles una buena propuesta de valor. ¿Por qué me van a elegir a mí y no a la competencia? ¿Por qué si yo voy a hacer una solución y no soy alguien que solo viene a venderles? Y así otras preguntas más, que ya veremos en otros videos. Pero aquí nos vamos ahorita a enfocar a la habilidad geopolítica. Para un coronel retirado español, Pedro Baños, que es especialista en geopolítica, hay que ir a lo más grande para entender el círculo más pequeño. ¿Qué se refiere o qué tiene esto que ver con las pymes? Que las pymes en este momento, para comprender dónde están, es decir, dónde están ahorita y de dónde deben partir para sobrevivir, es necesario que vean la situación del mundo, que más que nunca está interconectado. Y vaya que está interconectado. Todos oímos noticias de que Cambridge Analytica, que espían. Pues nosotros hemos puesto toda la información, mucha información nuestra en las redes, y estas son tomadas por algoritmos y pueden incluso conformar perfiles físicos o psicológicos y ser aprovechados para nuestro bien, pero también para manipularnos, para decirnos o vendernos productos que realmente no necesitamos, o incluso, pero hay otro tipo de venta, en qué debemos hacer nuestra empresa, qué no debemos hacer, en quién sí debemos creer, en quién no debemos creer, en dónde sí debemos invertir, que al final de cuentas, como muchas de estas pueden no estar orientados a favorecernos, solo son para manipular y sacar beneficio de la situación actual. Y ya, como dijimos, a esto contribuye mucho nuestra desinformación, pero además que nosotros generalmente solo vamos a fuentes las mismas de siempre, que al amor quieren hacernos mucho bien, pero aún la más buena fuente de información que nos da información puede estar sesgada, puede tener ceguera de taller. Si nosotros confiamos 100% en esas únicas fuentes que consultamos, estamos dejando el futuro de nuestra empresa en manos de alguien externo. Y entonces yo asevero, la estrategia del miedo, o sea, de paralizarnos y escondernos en el closet, no es válida, pero tampoco la estrategia de la esperanza, esperando que todo mundo actúe con buena conciencia. La verdad es que hay algunas personas que solo buscan su beneficio. Tenemos que despertar, y como dice también el coronel Baños, al final de todas las crisis que han ocurrido en la humanidad, los grandes beneficiarios son los inversores. Y yo agregaría, porque la mayoría estamos desunidos y desinformados. Es tiempo entonces de que busquemos varias fuentes de información y al final, esta es la parte vital. Con esta información, nosotros generemos nuestra propia opinión y qué curso de acción tomará nuestra empresa. Y después, como dice Nicky, just do it, hazlo, evalúa cómo te fue, corrige lo que tengas que corregir. Vuelves a tomar el timón de tu barco, de tu empresa. Porque al conocer la noticia desde varias fuentes o de varias perspectivas, después de esto debemos de preguntarnos, ¿cómo puede impactar esta situación de forma directa o indirecta? Porque indirectamente a lo mejor no me impacta a mí, pero impacta a mis clientes. Y si me impacta a mis clientes, tarde o temprano me va a llegar a mí, o impacta a mis proveedores, o impacta en su vida personal a mis colaboradores. Todo esto, al final de cuentas, me va a llegar a mí. Y si visualizas la probabilidad de que te afecte,
De preferencia, reúne a tus colaboradores y comparte la situación. Es tiempo de tratarlos como adultos. Y la pregunta que debes hacerte en estas reuniones, para afrontar o aprovechar la situación, ¿qué podríamos hacer? Escuchar, tú también contribuir. Deja de navegar como un capitán que se aísla en su camarote y sufre solo las presiones. En el barco, tu empresa, van todos, tú y tus colaboradores. Lo que está en riesgo es tu patrimonio y su fuente de empleo. Tu patrimonio y su fuente de empleo. Se necesitan unir frente a un enemigo común. Perdón lo reiterativo. Se necesitan tú y tus colaboradores unir ante un enemigo común. Y si es posible, orquestar a tus clientes, orquestar a tus proveedores para que hagan un grupo que esté pensando en cómo resolver de la mejor manera la crisis que enfrentamos todos. Tú me podrás decir, ¿qué fuentes de información me recomiendas? No me hagas caso, porque entonces yo te estaría sesgando, pero te doy algunas ideas de lo que yo veo, ¿no? Por ejemplo, me hago la primera pregunta, ¿cuáles son los países más poderosos en este momento? Y voy a tratar de conectarme a fuentes de información de esos países. Uno de ellos, sin lugar a dudas, es Estados Unidos. ¿Qué es lo que trato de ver yo? CNN. ¿Por qué CNN? Porque es un grupo empresarial que está en contra de Trump o Trump está en contra de él. Pero también veo Fox News, que es un grupo que está a favor de Trump. Veo las dos opiniones. De Rusia. ¿Por qué Rusia? Porque es la primer potencia mundial, por si no lo sabías. Ya superó a Estados Unidos, incluso esto desde fuentes internas de grupos think tanks como el Rand Corporation, que en una comparecencia ante el Senado acepta que Rusia ya supera en varias situaciones de armas atómicas a Estados Unidos, pues hay que consultarlo. ¿Qué consulto yo? Sputnik, Russia Today, RT, y en Russia Today veo varios programas, por ejemplo, uno de Case Report. No esperes que opinen como tú crees que deban opinar. Prepárate para oír opiniones en las que vas a decir, no, pero no estoy muy de acuerdo. No se trata que creas en lo que te estás diciendo, sino que esa movida de sinapsis cerebral te ayude a clarificar más las cosas. De China, Xinhua en español o algún otro canal. Y de México, escucha diferentes posiciones. Mira, escucha a Joaquín López Dóriga, a Ciro Gómez Leiva, a Denise Merker, a Carmen Aristegui, a Lidia Cacho, a Anabel Hernández, a Julio Hernández Astillero, a Alfredo Jalife, a Rincón de Estulín, a El Chapucero o a otros youtubers. Trata de elegir diferentes posiciones, ese es el punto clave. Trata de elegir diferentes posiciones. Al final, lo realmente importante es formar tu propia opinión, actuar y evaluar cómo te fue, corregir lo que tengas que corregir, volver a armar o modificar la estrategia, actuar y evaluar. Recuerda, la prioridad en este momento es que tu empresa sobreviva, no que le ganes la discusión a tu compadre que es mejor las Chivas que la América, o al revés, que es mejor la América que las Chivas. La prioridad es tu empresa, la sobrevivencia de tu empresa. Vamos a abordar el tema de la misión, la visión y los valores. Es muy probable que tú te estés preguntando si no estos conceptos ya están muy obsoletos, ¿ya quién los usa? ¿De qué me sirven o pueden servir en este momento para asegurar la sobrevivencia de mi empresa todos estos terminados? Mira, en 1990 más o menos se vuelve una moda en México, ya había estado en otros países, el que todas las empresas deben tener su misión, su visión y valores organizacionales. Desafortunadamente, como toda tendencia copiada del exterior,
se ha distorsionado su verdadera esencia. Déjame tratar de dar un ejemplo de qué sería una verdadera esencia, no de una empresa, sino de un ser humano. Porque hoy, en tiempos de crisis, más que nunca es necesario que las personas tengan un sentido de vida. En ese sentido, les ayudará a sobrevivir. Este sentido les ayudará a sobrevivir. En uno de sus libros, el psicoanalista Viktor Frankl contaba que en ocasiones llegaba por primera vez un paciente y le decía: es que tengo ganas de suicidarme. Y Frankl le decía: ¿qué te hace querer quitarte la vida? Bueno, me abandonó mi mujer con un hombre más joven, quebró mi empresa y otras desgracias más. Entonces Frankl le decía: oye, ante esa situación, creo que definitivamente el único camino es que te quites la vida. El paciente se indignaba y decía: ¿pero cómo me dices eso? ¿Qué van a hacer mis hijos sin mí? Ah, decía Frank, si tienes un sentido de vida, entonces yo te puedo ayudar porque tienes una razón para vivir. Yo te puedo ayudar para que te recuperes emocionalmente y que esto te permita cumplir con tu misión de apoyar el buen crecimiento de tus hijos. De una manera similar, las pymes en estos tiempos turbulentos y peligrosos, en donde están en riesgo su permanencia, su sobrevivencia, deben recuperar o revivir su sentido de existir. Que para las empresas lo conforman estas tres dimensiones: la misión de la empresa. Ante esta situación crítica, el COVID, más problemas económicos, ¿para qué haces lo que haces? Fíjate, no te estoy preguntando cómo haces lo que haces, tampoco qué haces, sino qué razón profunda tienes para que tu empresa sobreviva. Te pongo el ejemplo de Reducar. ¿Para qué hacemos lo que hacemos? Lo estamos haciendo porque creemos firmemente que son las pymes, tu tipo de empresa micro, pequeña o mediana, la que por su cobertura, o sea, hay más personas en las pymes, generan más empleos, es un factor clave para mejorar las condiciones económicas del país. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos lo que hacemos? Tenemos la experiencia de haber sido empleados en empresas transnacionales, también en empresas mexicanas medianas, y hemos sido empresarios. Hemos tenido nuestra propia empresa e incluso sabemos el dolor que causa el tener que cerrarlas. No digo que todas mis empresas, pero 2 de ellas tuvimos que cerrarlas. Hemos asesorado alrededor de 150 pymes en Jalisco para que mejoren sus ingresos. ¿Qué hacemos? Utilizamos el método de consultoría grupal. Sabemos que la economía de muchas pymes no les permite invertir. Y entonces lo que buscamos es conjuntar una serie de empresarios para que puedan intercambiar su información y tengan el recurso económico para escuchar una asesoría no exclusiva para ellos, pero sí muy relacionada con sus problemas y además que puedan aprender de otros empresarios. La visión de tu empresa. La definición teórica dice que la visión es una meta de plazo amplio donde se establece la aspiración sobre los logros de una empresa y lo que desea acerca de su futuro. Suena bien, ¿no? Pero parafraseando a García Márquez en su libro Cómo amar en tiempos de odio, podríamos decir cómo pensar
en una mejor situación en el futuro si no sé si mi empresa podrá sobrevivir a la actual crisis, Elías? Y tú me estás hablando de misiones, visiones, transgresiones, no sé qué tantas cosas. Tienes razón, pero qué bueno que nuestros abuelos a principios del siglo XX, cuando estaba en plena problemática la Revolución Mexicana, que eran épocas de incertidumbre, de muerte, de desaliento, decidieron pensar en el futuro, donde incluso ellos podrían ya no estar, pero sí querían un lugar para que la gente que amaban estuviera y tuviéramos la oportunidad de vivir y mejorar el mundo y tener hijas e hijos. Gracias, abuelas y abuelos, porque en momentos oscuros pensaron en mí, por ejemplo, que ni siquiera había nacido. Gracias. Yo tomo la estafeta y en este momento de COVID, de crisis económica, voy a tener como inspiración el futuro de mis nietas y nietos. Ya tengo un nieto que vivirán mejor que yo, porque voy a hacer mi esfuerzo para que mi empresa sobreviva. Y el último término, digamos, serían los valores. Pongo tres en la mesa, tú elige el que quieras. Empatía, ponte en los zapatos de los demás. Es el momento de empatizar. Conciencia, date cuenta que solo juntos vamos a salir de la crisis. Y acción, hacer que las cosas sucedan, que logremos sobrevivir. Con un sentido del por qué eres muy importante para los clientes, para los proveedores, para tus colaboradores, para tu familia. Eres muy importante y por lo tanto, si tu empresa sobrevive, los ayudarás a ellos también. Para estas ocasiones siempre recuerdo un poema de León Felipe. Voy con las riendas tensas, ir refrenando el vuelo, porque no es lo que importa llegar solo y a tiempo, sino con todos. Y a tiempo. En cuanto a los servicios de Reeducar, comunícate con nosotros. La parte financiera, buscaremos la forma de ganar. Que seas y estés mejor. Tu servidor, Elías Manuel Sánchez Castañeda.